Mi nombre es Lady Padilla. Quiero comenzar mi presentación haciendo un cordial reconocimiento a mi tutora abogada Glenda Zócar de Torrellas y voy a exponer el anteproyecto del trabajo de grado que lleva por título Análisis dogmático jurídico del derecho a la propiedad del productor agrario a la luz de las legislaciones venezolanas y peruanas. En cuanto a la situación objeto de estudio, se debe hacer mención que el derecho agrario se origina para regular la actividad agrícola, enfocándose en los procesos de formación y evolución de los derechos de propiedad sobre la tierra, la cual ha llegado a constituir una nueva rama jurídica que requiere una elaboración científica que le permite individualizar cuáles son sus instituciones fundamentales, a fin de analizar su contenido, sus proyecciones, su dinámica interna y las interrelaciones de ellas entre sí o con otras ramas o instituciones jurídicas. En atención a ello, Alvarenga define al derecho agrario como el conjunto de principios y normas jurídicas autónomas que regulan diversas fases de la explotación agraria con mira a la obtención de una mayor riqueza agropecuaria y su justa distribución en beneficio del productor y de la comunidad. Es por ello que se incita que esta rama del derecho enmarca el estudio de las normas que regulan las personas naturales y jurídicas, los bienes, los actos y las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura, teniendo por objeto inmediato y directo la regulación jurídica de la agricultura. En concordancia con lo anterior, debo mencionar que en el Perú han previsto establecer el ordenamiento jurídico que garantice a los productores agrícolas ser dueños de la tierra que cultivan, limitando su extensión, prohibiendo así el latifundio, siendo este derecho uno de los factores fundamentales del desarrollo sostenido del sector primario de la economía en aras de alcanzar la soberanía agroalimentaria. Al respecto, Icochea señala que los límites al conjunto de atribuciones del derecho de propiedad tiene como propósito beneficiar al grupo social de modo integral, porque tienden a preservar la paz social. En nuestro marco constitucional y legal vigente, limitar la existencia de la tierra que se tenga en propiedad beneficiaría a todos los agentes del inicial mercado de tierra, impulsando desde hace tiempo por el Estado, pues la concentración de grandes extensiones genera anomalías en la oferta y en el precio de las tierras, sobre todo de aquellas con mayor actitud agrícola. En relación a la evolución y consolidación del desarrollo agrario venezolano como rama especial, se explica y justifica a partir de la Ley de Reforma Agrario del 5 de marzo de 1960, pues la importancia que tuvo en su época trajo como consecuencia en la aplicación de dicha ley la autonomía científica, didáctica y jurisdiccional de la misma. Es así como, tomando en cuenta lo expuesto por Marrero, desde la década de los 70 del siglo XX, se produjo en Venezuela una serie de sucesos que condicionaron la actividad agrícola para su desarrollo futuro, ya que su crecimiento, aceleración y expansión en diversos grupos empresariales constituyó la línea principal de su desarrollo, ya iniciado antes, pero afianzándolo con capacidad de crecimiento aún mayor. Al respecto se concibe que dentro de los factores adversos que han incidido al desarrollo del sector primario de la economía en Venezuela se encuentra la inadecuada promoción de las políticas de Estado conducente a garantizar la calidad de vida de los trabajadores agrícolas, así como las limitaciones relacionadas al derecho de propiedad de la tierra, lo cual data desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En correspondencia con este señalamiento, la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe, por sus siglas FAO, plantea que durante la vigencia de la antigua Ley de Reforma Agraria de 1960, los mecanismos de acción implementados por el Estado no surtieron los efectos esperados, en virtud de lo novedoso de la materia, lo que ocasionó que no se generara un engranaje total entre las diferentes instituciones del Estado, entiéndase entes adjudicatarios y entes crediticios públicos,
En virtud de ello, no generó en la época una actividad productiva eficiente, lo que se traduce en apoyo económico para la producción agrícola. Allí radicó el fracaso de la reforma agraria en Venezuela. Ahora bien, a nivel jurídico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009 se establecen los principios que encaminan la actividad agraria del país. Dentro de este contexto, el artículo 307 condena el latifundio y planea su transformación en unidades económicas productivas mediante la distribución equitativa de la tierra al trabajador rural. Por ello, este principio constitucional reglamenta la tarea irrenunciable que posee el Estado en rentabilizar las tierras con vocación agrícola y responder a la seguridad alimentaria de la población venezolana. En tales unidades económicas productivas, a través del apoyo de cooperativas, consejos comunales y empresas de producción social. En concordancia con este precepto constitucional, el legislador venezolano, a través de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario del 2010, establece el marco legal que propicia un cambio en la concepción del sector agrario, pasando de ser objeto de propiedad y latifundio a considerarlo como motor del desarrollo social, fundado en el artículo 1 de la mencionada ley. Ahora bien, dentro de la problemática en el sector primario de la economía del país, se encuentra entre los tópicos de mayor relevancia la inadecuada aplicación de la titularidad de la tierra, que el trabajador cultiva. El respeto vacoroso plantea que desde el punto de vista doctrinario el tema de las dotaciones o adjudicaciones agrarias en Venezuela es controversial, ya que no existe un criterio unánime acerca de su naturaleza, porque concurren dos posiciones, una netamente agrarista y otra con visión civilista. Aunado a ello, según Garmendia 2015, el proceso de expropiación, adquisición forzosa, nacionalización o rescate de tierra en el país, intensificado desde el año 2007 hasta tiempos presentes por el Instituto Nacional de Tierra, han generado las consecuencias negativas comprobadas en el sector económico, evidenciadas a diario por el desabastecimiento y escasez de los productos que conforman la canasta básica nacional, resaltando que en el país el primer sector afectado fue el agropecuario, ante el impulso de esta fantasía que indica que la tierra es de todos y que quien la trabaja y de quien la trabaja. Pero la realidad es que muchas de esas fincas que eran trabajadas por familias durante generaciones fueron invadidas y expropiadas de forma inmisericordia, con lo cual causaron daños colaterales a los afectados y que nunca salieron a la luz pública. Considerando lo antes expresado, se formulan las siguientes interrogantes. La primera de ellas: ¿cuál es el derecho a la propiedad del productor agrario conforme al sistema jurídico venezolano y peruano? La segunda: ¿cuál es el marco jurídico relacionado a la afectación de uso y redistribución de las tierras con vocación de uso agrícola conforme a lo previsto en la legislación venezolana y peruana? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de las decisiones en torno al derecho de la propiedad conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana en comparación con la Constitución peruana? Igualmente tenemos como objetivo general analizar el dogma jurídico del derecho a la propiedad del productor agrario a la luz de las legislaciones venezolanas y peruanas. Y mientras que en los específicos se destacan, primero, definir el derecho a la propiedad del productor agrario conforme al sistema jurídico venezolano y peruano. Segundo, describir el marco jurídico relacionado a la afectación, uso y redistribución de las tierras con vocación de uso agrícola conforme a lo previsto en la legislación venezolana y peruana. Y tercero, indagar las consecuencias de las decisiones en torno al derecho a la propiedad conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana en comparación con la Constitución peruana. En cuanto a la justificación e importancia, se encuentran los diferentes aportes realizados en los diferentes ámbitos. En lo social,
Esta investigación aborda el fenómeno político y socioeconómico que ha traído consigo la problemática basada en el sector primario de la economía en Venezuela, siendo esta un área estratégica para el Estado, ya que aborda la seguridad alimentaria, estabilidad económica, desconcentración territorial de la población, fortaleciendo el desarrollo rural integral, la conservación de la biodiversidad y finalmente la sustentabilidad del ambiente, asegurando la vida de las futuras generaciones. También esta investigación es un aporte jurídico donde entabla el estudio del ordenamiento jurídico nacional en materia agraria, su evolución y las premisas que sostienen el desarrollo rural sustentable. Es así que resulta sustancial analizar las normas jurídicas que lo respaldan, garantizan y financian, tal como es el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2010 y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria 2008, entre otras. Por su parte, representa un aporte académico, ya que se destaca la pertenencia social que posee la Universidad de Yacambú en plantear trabajos investigativos que permitan elevar la preparación física, mental, social y profesional que incitan al estudiante a contribuir con una sociedad y un mundo pluricultural, justo, democrático y equitativo, basado en las buenas costumbres, en la permanencia de un Estado de Derecho, de igualdad y de justicia. Igualmente se refiere que la presente investigación se enmarca en la línea de investigación política y sociedad establecida por la Universidad de Yacambú. Tenemos la segunda parte, el soporte conceptual. En atención a los estudios previos a la presente investigación se presenta primeramente a Luque. En su trabajo presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, denominado El derecho de sucesión de la propiedad de tierras en parcialidad campesina de Santiaguillo, donde se destaca que en el Perú la sucesión de la propiedad de la tierra se da por medio del derecho universal que poseen los herederos a recibir el legado familiar y patrimonial, fundamentado en la institución establecida en el derecho romano, obligadas a tomar en cuenta las costumbres y la influencia para que la herencia fuera estrictamente sucesoral. Además de las relaciones jurídicas de una persona física cuando ésta muere, así como las nuevas cuyo surgir estaba supeditado al fallecimiento de su antecesor. Por su parte, a nivel nacional, Maltese realizó un estudio denominado El derecho de propiedad en Venezuela y su vinculación con el procedimiento de rescate de tierra de vocación agrícola. El aporte de mayor relevancia del mencionado trabajo se dirige a establecer que los procedimientos realizados por el INTI a nivel nacional carecen de legalidad requerida, pues ejecutan de manera improcedente el proceso de expropiación por causa de utilidad pública, constituyendo una presunta violación al derecho de propiedad, porque dicho procedimiento solo es aplicable sobre tierras de propiedad del Estado, o bien aquellas que estén ocupadas ilegal o ilícitamente. Igualmente, Avendaño desarrolló un estudio en la Universidad Rafael Urdaneta que llevó como título Nuevo proceso para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, el cual se encuentra destinado a establecer las responsabilidades del Estado que garantizar el derecho a la propiedad de los ciudadanos en relación a la titularidad de la tenencia de tierras de la vivienda principal, la cual se encuentra prevista y sancionada en el ordenamiento jurídico venezolano, fundamentado en la facultad que posee la población en acceder a una vivienda digna. Ahora bien, continuando con la presentación, tenemos el derecho a la propiedad del productor agrario conforme al sistema jurídico venezolano y peruano. En relación a las bases teóricas del presente estudio, se debe señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009 establece dentro de los derechos económicos de los ciudadanos y ciudadanas del país el derecho a la propiedad, señalando el artículo 115
donde se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. En este sentido, la ley antes citada considera constitucionalmente el derecho de propiedad, admitiendo de igual forma las consideraciones de interés general para la posibilidad de realizar expropiaciones, requiriéndose para ello que debe existir una causa de utilidad pública o social que justifique la medida. Se debe mediar una sentencia firme, además que la administración debe cancelar oportunamente el pago de justa indemnización para proceder a la expropiación. Ahora bien, conforme a la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario 2010, introdujo cambios importantes tratando para todos los medios de fomentar la propiedad o el uso de la tierra de forma individual o colectiva, y coartando la posibilidad de concentrar el derecho de dominio a un solo titular. A este señalamiento establece el artículo 1 lo siguiente: la presente ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización, como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, el interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Igualmente, en el artículo 2 especifica y conceptúa los tipos de tierra que se encuentran afectados a los efectos de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Quiere decir, las tierras que estarán abocadas al uso agrícola, siendo estas públicas o privadas. Por su parte, en relación al marco constitucional peruano, destinados a establecer el derecho a la propiedad, la Constitución Política del Perú del 93 establece en su artículo 70 que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. A razón de ello, la normativa jurídica peruana prohíbe cualquier tipo de emprendimiento para que el trabajador agrario desarrolle sus actividades en el sector primario, garantizando la propiedad de la tierra a quienes hagan buen uso de ella. No obstante, establece limitaciones para aquellas zonas distintas a la protección de las especies que conforman la fauna y la flora, además de aquellas extensiones representativas por su carácter histórico y arqueológico. De acuerdo a lo anteriormente señalado, se puede decir que tanto el marco constitucional venezolano como el peruano establece como preceptos y principios que rigen a esas naciones a la propiedad como un derecho fundamental que poseen los ciudadanos y ciudadanas. No obstante, la propiedad de la tierra en Venezuela se establece como una adjudicación que el Estado le otorga al trabajador para que pueda hacer uso de ella, mientras que en el Perú la normativa establece la responsabilidad que posee el Estado en garantizar a las personas, empresas u organizaciones civiles la propiedad de la tierra en base a lo previsto en sus preceptos constitucionales. Por otro lado, en relación al marco jurídico relacionado a la afectación del uso y restribución de las tierras con vocación de uso agrícola conforme a lo previsto en la legislación venezolana y peruana, el Instituto Nacional de Tierras
es el ente del Estado encargado del procedimiento para la afectación de uso y restribución de las tierras con vocación de uso agrícola, al cual se le ha conferido la responsabilidad de la adjudicación de la tierra al trabajador agrícola, relacionada con el derecho a la permanencia y rescate de tierras de forma prioritaria en atención a la función socioeconómica de la tierra con vocación de uso agrícola, en base al principio constitucional de seguridad y soberanía alimentaria, la cual podrá ser transferible por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de venta alguna, violentando de esta manera el derecho a la propiedad. Por su parte, según Castillo 2014, en la legislación peruana, el acto refiere que mediante la promulgación de la ley 26.505 se eliminaron los límites máximos y mínimos a la extensión de tierras que se puede tener una persona natural o jurídica, obviando de esta manera toda obligación de uso de la tierra de los propietarios, desnaturalizando el abandono de tierras y restringir aún más las posibilidades del Estado de expropiar un predio rural en pro de darles mayores seguridades a los inversionistas privados para el proceso de reconcentración de las tierras en este país. Consecuencias de las decisiones en torno al derecho a la propiedad conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana en comparación con la Constitución peruana. En relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009, el artículo 307 señala que el régimen latifundista es contrario al interés social, así como se establecerán las medidas necesarias para su transformación en unidades económicamente productivas, para lo cual se rescatarán las tierras de vocación agrícola. A su vez, el artículo 115 de la Carta Magna y la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social establece tal acción restitutoria. En primer término, se enmarca dentro de las porciones territoriales de carácter público en manos de terceros que no cumplan función social alguna. En cuanto a las extensiones de origen privado, debe considerarse la adquisición, ya sea por vía amistosa o por mediante la expropiación por causa de utilidad pública. Un segundo aspecto estaría referido a las acciones por parte del Estado con respecto a la afectación de las tierras, sea cual fuere su origen, mediante la expropiación por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago de justa indemnización. Igualmente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 2010 aclara que se aplicará la normativa reguladora de la expropiación por causa de utilidad pública o interés general. En consecuencia, al sector agrario se le garantizará su incorporación al proceso productivo a través del establecimiento de condiciones adecuadas para la producción, es decir, mediante la estructuración de fondos, utilizando la adjudicación de tierra y la destinación de bienes muebles e inmuebles, en un todo de acuerdo al estipulado en el artículo 12, sobre la parcela y la estructura productiva quedará excluida cualquier negociación a terceros, no autorizado por el INTI, a través del acta de transferencia, permitiendo así la ocupación ilegal. Ahora bien, para Garmendia 2015, toda expropiación debe cumplir pasos legales, que han sido descartados salvo contadas excepciones, ya que según este actor, un alto porcentaje de casos en los que no se ha cancelado la indemnización correspondiente a los afectados de forma justa y oportuna con las intervenciones armadas denunciadas y registradas desde el año 2009. Por su parte, afirma que los productores agrícolas y ganaderos han sido desalojados por vía de las armas, además que el sector industrial no ha escapado a las medidas y tampoco los establecimientos comerciales. En cuanto a la legislación peruana, tal como se ha señalado en el desarrollo de los dos primeros objetivos de estudio, la propiedad de la tierra es un derecho constitucional sobre ese bien, el cual permite a los ciudadanos usar, disfrutar, disponer y reivindicar o recuperar un bien, un poder amplio, pero no ilimitado, ya que la ley establece límites al derecho de propiedad con el propósito de promover la armonía con interés social o colectivo. No obstante, mediante la promulgación de los decretos legislativos número 1192
y 1210 se instauró un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realice el Estado y permitirán que las expropiaciones se utilicen indiscriminadamente y no como una medida de excepción, las cuales no solo afectarán a las comunidades campesinas y nativas, sino también a toda la ciudadanía en general, tanto en ámbitos rurales como urbanos, encontrándose ambos decretos contrarios a lo estipulado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú de 1993. Asimismo, este decreto no discrimina el procedimiento de expropiación en zonas urbanas o en espacios rurales, incrementando el riesgo para los territorios indígenas que gozan de protección especial, dado su histórica vulnerabilidad, los cuales en su mayoría han presentado dificultades para acreditar su derecho de propiedad, pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales georreferenciados, por lo cual la propiedad de sus tierras y territorios se convierte en un derecho inseguro. En virtud a lo antes señalado se evidencian las consecuencias generadas por los procesos de expropiaciones promovidos y ejecutados por el Estado venezolano en los últimos tiempos, los cuales podrían ser ejercidos igualmente por el Estado peruano, conforme a lo previsto en los decretos legislativos antes mencionados, lo cual traería consigo una situación similar presentada en Venezuela en cuanto a la escasez y el desabastecimiento de los productos agrícolas y pecuarios. En cuanto a la sustentación legal, con base a los objetivos propuestos, el ordenamiento jurídico que sustenta este estudio se encuentra enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009, en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario del 2010, en la Constitución Política del Perú de 1993 y en la Ley número 26.505, Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas de 1995. En cuanto a las referencias jurisprudenciales que sustenta el presente estudio, se tienen dos. La primera es una sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de la ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado en fecha 6 de mayo del 2013, relacionado a una solicitud de abocamiento incoada por la defensa de la ciudadana Duberly Osorio contra el fallo del juzgado de los municipios Sucre y Cruz Almerón a costa del primer circuito de la circunscripción judicial del estado Sucre, relacionada a la pretensión por reivindicación de inmuebles, mientras que la segunda, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a cargo del magistrado ponente Marcos Tulio Dugarte Padrón, en fecha 16 de diciembre del 2013, relacionada a la acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental Cuarto Agrario de la circunscripción judicial del Estado Barinas, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra el acto administrativo dictado por el directorio del Instituto Nacional de Tierras, que otorgó cartas agrarias a favor de la cooperativa Hallada de Millán sobre un lote de terreno denominado Canaima, ubicado en el sector Santa Elena de Arenales del estado Mérida. En cuanto a la orientación procedimental, tenemos que se ha empleado para el desarrollo de este estudio que la naturaleza de la investigación se estableció a través del paradigma cualitativo, tipo documental, diseño bibliográfico y carácter jurídico dogmático. Igualmente, las técnicas de recolección de datos fueron la observación documental y la presentación resumida de datos. Por su parte, las técnicas operacionales utilizadas para el manejo de las fuentes documentales fueron el subrayado, el fichaje, las notas de referencia y las citas textuales. Finalmente, se menciona que las técnicas para el análisis de la información fueron el resumen analítico y el análisis crítico.
Muchas gracias, esta ha sido toda mi presentación.